Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes encendiendo esta máquina del tiempo llamada La Alquería en la televisión de Motril para todos ustedes, recordando en estas últimas fechas acontecimientos, sucesos, esos actos tan relevantes que han sucedido en nuestro municipio, metiéndolos quizás un poco en la coctelera del recuerdo gracias a nuestro cronista oficial de Motril, don Manuel Domínguez, y recordando precisamente todos esos hechos relevantes de nuestro Motril antiguo. Y precisamente en los últimos programas estábamos de nuevo casi volviendo a nuestros inicios por esta zona del centro de Motril y recordando muchas cosas, la calle Comedias, con la Casa de Comedias Antiguas, también la Plaza de España, con, bueno, pues con esos enfrentamientos incluso tan destacados como han podido ver ustedes en esos últimos programas. Y nos encontramos en esta calle que nosotros siempre hemos dicho la calle de la cárcel, don Manuel. Efectivamente, porque precisamente aquí en la parte de atrás de lo que fue el antiguo edificio del Ayuntamiento de Motril se establece desde finales del siglo XVI la cárcel de Motril. Originariamente la cárcel estuvo en la calle Zapatero, porque el edificio municipal, el ayuntamiento, estuvo en la calle Zapatero, pero a mediados del siglo XVI se hace el ayuntamiento en la Plaza de España, en lo que hoy es la Plaza de España, la Plaza Mayor antigua, y entonces en la parte de atrás del ayuntamiento se hace la cárcel. Fue la cárcel de la ciudad, es decir, aquí estuvo la cárcel de Motril desde, pues seguramente desde de la segunda mitad del siglo XVI. En 1620 aquel edificio primero que se hizo del Ayuntamiento de Motril explotó, era un polvorín con ocasión de un ataque de piratas o de un intento de ataque de piratas en Motril. Hubo una gigantesca explosión que va a volar el edificio del ayuntamiento y después, a mediados del siglo XVII, se vuelve a reconstruir el ayuntamiento y se deja la cárcel aquí, es decir, estuvo la cárcel en la parte de atrás, que por cierto tienen los documentos que hablan de la cárcel, decía que era un lugar infecto y tal, pero sí que estuvo durante muchos años en esta zona, hasta tal punto que hoy no existe, hoy no la tenemos, pero originariamente hasta los años 60, hasta finales mediados de los 60, hubo una calle que pasaba desde la Plaza de España hasta aquí. Es decir, que sí, había justo aquí enfrente una calle que atravesaba desde la calle desde la Plaza de España, esa era la calle de la cárcel. La calle que pasaba desde la Plaza de España hasta la parte de atrás. Cuando se remodeló el ayuntamiento, cuando se remueve el ayuntamiento en época de Escribano, el ayuntamiento compró el edificio de al lado y se une los dos edificios y se hace más grande el ayuntamiento, pero originariamente había una callecita bastante estrecha que comunicaba esta parte de atrás con la Plaza de España. Esa era la calle de la cárcel, lo que los motrileños tradicionalmente decían la calle de la cárcel. En la cárcel estuvo en el ayuntamiento hasta los años 80 y tantos, hubo hasta el ayuntamiento, hasta que la última remodelación del ayuntamiento ya se quita la cárcel municipal, el arresto municipal como se llamaba, pero que tuvo sus carceleros, y en la historia de Motril todos los motrileños de generaciones antiguas conocieron esta parte como la parte de la calle de la cárcel, la placeta de la cárcel, la calle de la cárcel, porque hasta los años 80, 90 estuvo la cárcel, el arresto municipal aquí. Hay muchísima documentación sobre la antigua cárcel del ayuntamiento, incluso en los planos que se conservan, los planos de la construcción del ayuntamiento actual, se ve perfectamente como la parte de atrás del ayuntamiento, en los planos aparece la cárcel. Es decir, el arresto que tenía la ciudad de Motril. Es verdad que por lo que se ve el edificio era infecto, porque hay mucha documentación que decía que el edificio era un edificio malsano, que los presos vivían hacinados, que era realmente un sitio muy abandonado por parte del ayuntamiento, pero que efectivamente esta zona se llamó la calle de la cárcel y la placeta de la cárcel, aunque su nombre no es así. El nombre es
Pedro Martín, aunque hoy decimos nosotros Padre Martín, no sé por Padre qué, Martín. pero no era Padre Martín, sino porque en los planos antiguos aparece P. Martín, Martín. P. Martín y automáticamente lo hace Padre Martín. Pero en realidad la calle, el nombre de la calle es mucho más antiguo que esa denominación del Padre Martín que empieza a conocerse en Motril desde el siglo XIX o principio del XX, por ahí, pero el nombre de la calle de Pedro Martín es mucho más antiguo porque ya aparecen documentos del siglo XVII, es decir, que esta calle, esta pequeña placita cuya la puerta de entrada a la cárcel estaba por ahí, pues indudablemente es un nombre mucho más antiguo que ese Padre Martín que conocemos nosotros en la actualidad. Hay que decir que, bueno, estábamos recordando la cárcel, ¿no? Una cárcel que definías como muy infecta, sí. Una cárcel de las antiguas y una policía también local de las antiguas, muy combativa, por decirlo de alguna manera. La policía hasta el siglo XIX, principios del XX, la policía no era lo que es hoy, ¿no? La policía era mucho más dura de lo que conocemos. El cuerpo de vigilancia, que es como se llamaba antiguamente, era pues evidentemente un cuerpo mucho más duro y muchos de ellos pues sobre todo en el siglo XIX que conocemos mucha documentación, pues muchos de ellos pues muchas veces dicen que era una policía que estaba pues digamos al servicio de los alcaldes y los políticos de la época. Eso ya hoy nada tiene que ver con lo que era antiguamente. Pero bueno, el orden público antiguamente no era un orden público muy duro, ¿no? Es decir, que la mayoría de las cosas se resolvían. Había mucha riña. Sí, Motril, que además fue una ciudad muy violenta. La ciudad fue muy violenta siempre. Motril, quizás por sus características históricas de ser un pueblo donde siempre vivimos en situación de alerta casi con el tema de los piratas y además los vecinos de Motril durante siglos fueron gente que estuvo armada porque tenían que salir a defender Motril, las compañías de vecinos que se llamaban tenían que defender Motril cada vez que había un ataque de piratas o de corsarios y tal, eran los vecinos los primeros que salían a defender la ciudad. Siempre fue una ciudad que muy de gente armada, ¿no? Siempre vivimos en el borde de una frontera peligrosa, ¿no? Claro, yo te escuchaba a ti definir o decir Motril hace una ciudad de cuchillo y pistola. Sí, siempre. Sobre todo se resolvía todo duro, de gente de vivir duro, es decir, de vivir difícil, ¿no? Además Motril con el tema de la caña de azúcar. Motril se llenaba en época de la zafra de miles de trabajadores fuera de Motril, que además tenían una vida muy dura, ¿no? La gente que trabajaba en los ingenios, los antiguos ingenios de azúcar, gente de vivir duro, es decir, se trabajaba 24 horas, claro. Es decir, y nos podemos imaginar los trabajos tan duros que tenían, por ejemplo, los leñadores, los que iban a los montes a cortar leña para los ingenios de azúcar, la gente que trabajaba en la zafra cortando caña. Es decir, era gente de vivir muy duro, que no resolvían los pleitos, los problemas no los resolvían los juzgados, los resolvían directamente. Y nos podemos encontrar... nos podemos encontrar pues que además la zona es una zona complicada de defensas y a lo largo de la historia, hasta bien entrado el siglo XVIII, no se acaba con el tema de los piratas. Con lo cual, pues es una ciudad que siempre estuvo armada, ¿no? Es decir, la gente estaba acostumbrada a usar armas. Y podemos hablar, por ejemplo, que es hasta la época de la dictadura de Primo de Rivera, es decir, los años 20, a finales de los años 20, es cuando, es curioso, pero es así, los acomodadores del Teatro Calderón iban armados, llevaban pistolas. Nos podemos imaginar que hasta la dictadura de Primo de Rivera, que es cuando se prohíben las armas, los acomodadores del Calderón iban con pistolas al cinto. Lo podemos imaginar cuál era la situación que había y ya en época de Primo de Rivera se prohíben las armas y es cuando se pacifica un poco la situación. Porque incluso también los municipales, los policías municipales, casi que cambiaba bastante, casi que los mismos uniformes iban pasando de uno a otro. Eso es lo que históricamente en Motril, y lo recoge Paco Pérez en su anecdotario y tal, había una frase que se definía, era el famoso esnúe. Esnúe, de desnudar, supongo que de desnudar. Vale. Es decir, que cuando cambiaba un alcalde cesaban toda la policía, bueno, cesaban todos los funcionarios en la época de los ceses de los funcionarios y lo que hacía la policía es que cesaban a todos, incluido a la policía,
y entonces automáticamente entraba funcionario nuevo y policía nueva, con lo cual los policías que salían le daban el uniforme a los que entraban. Y era el esnue, desnudarse uno de los uniformes por otro a otro. Tú, que me toca a mí, ¿no? Era en esa época la administración pública y sobre todo las administraciones municipales estaban muy sometidas a la política. Y por lo tanto, cada vez que había, eso no se normaliza hasta la época de la Restauración, hasta bien entrada la Restauración, en los años finales del siglo XIX, cuando cada vez que entraba un político se cambiaba la administración, se cambiaban los funcionarios y los que salían se quedaban cesantes, se llamaban con ese nombre cesantes, y cesaban todos, es decir, cesaban desde el administrativo al portero del ayuntamiento, incluida la policía municipal, y entraba otro nuevo. Todo esto, aquello era un desastre, claro, la administración pública todo se dilataba, porque cada vez que tenía que entrar el funcionario nuevo empezaba otra vez el proceso. Nos podemos imaginar el desastre de la administración pública en aquellos años con los cesantes y con el ENUE, y un poco la policía de aquellos años estaba en función del alcalde que había, es decir, el alcalde metía a sus hombres de confianza y... Que eran matoncillos de confianza. Claro, había de todo, es decir, en una época donde el enfrentamiento político era muy grande, en aquella época del siglo XIX el enfrentamiento político era muy grande entre liberales y conservadores, o cada uno de los partidos, pues se utilizaba mucho la violencia para influir en las elecciones, ¿no? O disuadir. Es decir, se utilizaba mucho la influencia para la fuerza, para modificar los resultados electorales, ¿no? Y era muy típico, hay montones de casos. Yo recuerdo ahora mismo un caso entre dos familias, entre el que fue marqués de Vistabella, pues que tuvieron, y Díaz Moreu, que tuvieron un problemazo por el tema de las elecciones, donde se acusan uno al otro de que el uno usa la violencia de su hombre, los matones, para conseguir votos, y problemas de llegar a una mesa electoral y pegarle fuego a la urna y cosas así, ¿no? O después, pues es decir, es una época donde el sistema electoral existe, pero evidentemente se falsea. Se vulnera rápidamente. Y precisamente dentro de esos acontecimientos que estamos hablando, hay que destacar sobre todo ese gran acontecimiento de la cárcel, que es precisamente cuando, con presos incluidos, se le mete fuego, explota, parece que había un clavo o algo ahí que salta una chispa con algo. Sí, eso fue en 1720. Hay un aviso de piratas en la costa y entonces el ayuntamiento de Motril, los vecinos de Motril se aprestan rápidamente a salir para la playa para defender Motril. Entonces en los sótanos del antiguo ayuntamiento se conservaba seguramente el polvorín, donde la pólvora estaba por los mosquetes y los fusiles de la época y tal. Y uno de los regidores o personal del ayuntamiento abrió un barril de pólvora con un cuchillo, seguramente le dio con algún clavo, saltó una chispa y hubo una explosión tremenda que destruye al ayuntamiento. La cárcel estaba llena de presos, los presos no le abrieron la puerta, no abrieron la puerta y se asaron, es decir, fue un desastre, no se sabe cuántos muertos, pero, no, es que no quedaría nada, pero claro. 80 y tantos muertos fue quizás el acontecimiento más trágico de la historia de Motril, la explosión del polvorín del ayuntamiento y el incendio de la cárcel, donde murieron 80 y tantas personas. Contaban los 1620. Cuentan los documentos de la época que había trozos de miembros de personas en los tejados de enfrente, ¿no? Es decir, fue posiblemente el acontecimiento más trágico de la historia de Motril. Nos contábamos que la historia de la Plaza de España lleva dos explosiones históricas, la del ayuntamiento en 1620 y después la iglesia mayor en el año 38, ¿no? Es decir, 1938. Fueron los dos grandes acontecimientos explosivos de la historia de Motril, es muy curioso, pero los dos se dieron en la Plaza de España. Nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, es muy curioso. Explosivo. Y seguramente, pues aquí, pues bueno, la cárcel siempre estaba llena de gente. La justicia en aquella época te metían en la cárcel por un montón de cosas, es decir, por ejemplo, por deudas, ¿no? En aquella época, una persona que debía tanto los impuestos municipales como deudas personales,
la pena no era que pagaran la deuda poco a poco, sino que te metían en la cárcel hasta que no pagaban la deuda, con lo cual evidentemente había muchísima gente que estaba en la cárcel por deuda, aparte de la multitud de delitos que en Motril se había, porque en aquella época el vivir era muy duro, ¿no? Claro. Y entonces ocurrían muchas cosas, ¿no? Y la cárcel estaba llena. No tenía deuda en aquella época, claro. Y la cárcel estaba llena, es decir, que indudablemente debió ser una tragedia, porque los documentos de la época citan que los presos que había en la cárcel murieron todos. Es decir, había costumbres en Motril, y lo he podido comprobar en muchos de los testamentos de motrileños de la época, que como cuestión de caridad, a la hora de hacer un testamento, en las mandas de caridad que dejaban y tal, había muchas mandas que dejaban dinero, o mantas, o colchones, o almohadas para los presos de la cárcel. Ajá. Es decir, es muy curioso, pero las mandas, los testamentos todos llevaban una manda de caridad y tal, ¿no? Es decir, que casi todos pues tenían, dejaban unas cláusulas del testamentaria para rescatar, por ejemplo, esclavos de los moriscos que estaban, de los berberiscos que estaban en el norte de África, pero también había muchísimas mandas que dejaban caridad para los presos de la cárcel. Es decir, eso un poco nos viene a demostrar que sí, eran colchones, mantas, o dinero, o comida, a lo mejor, o dinero, sí. O algunos que iban más allá, en plan religioso, dejaban misas, para decir misas en la cárcel, para también con las misas pues ayudar un poco a la salvación de los presos que había en la cárcel. No sabemos si era una cárcel muy grande en dimensiones. No, debía ser pequeñita, más o menos se mantuvo casi el mismo edificio hasta que no se hace la restauración del edificio que se hace del Ayuntamiento de Motril, que se hace en época de Escribano. Se mantuvo el edificio antiguo, es decir, que hasta los años 60 el edificio de la cárcel fue el mismo que existía en el siglo XVII, es decir, que no se había variado, es decir, un edificio infecto. Es verdad que también durante la guerra también sirvió de cárcel para los presos republicanos, etcétera, ¿no? Es decir, que indudablemente pues aquí se mantuvo pues ya hasta los años 90, cuando se hace la última restauración, ya se quita el arresto municipal de esta zona. Esto debió ser mucho más estrecho. Estas calles es otra de las calles que acceden a la Plaza de España, claro, y también la podemos ver que es otra calle encizada para la defensa de la plaza, y debió ser mucho más estrecho que hoy, ¿no? Es decir, que hoy está ampliada con los retranqueos de los edificios, pero originariamente debió ser una calle bastante más estrecha. Esta también se le llama, esta calle que sale a la Plaza Díaz Moreu, también se le conoce con el nombre de Comedores, de la calle Comedores, porque después de la guerra estuvo los comedores en los bajos del palacio de las familias Jiménez Caballero, que ocupaba todo el lateral de la Plaza Díaz Moreu. Estuvieron los comedores de auxilio social, establecidos pues después de la guerra, y por eso esta calle eran los comedores de caridad, que después de la guerra tanta hambre, de alguna hambre quitaron en estos comedores de... ¿Y alguna casa de reconocido prestigio y de gran importancia, hemos tenido aquí, ¿no? Sí. No sé si era esta zona concretamente. Esta zona, seguramente esta esquina, ¿no? Este edificio de esta esquina, seguramente sabemos que fue la casa del Cadí de Musulmán, porque se conserva la escritura de venta a Francisco de Vitoria de 1493, es uno de los documentos más antiguos que se conservan. La escritura está sanzalobreña, pero porque Motril en esa época seguramente no tendría todavía notaría o escribanía, como se llamaban en aquella época, y se conserva la venta de esta casa, de una casa que había aquí, que era del Cadí, del Musulmán, a Francisco de Vitoria. Y es una escritura 1492-93, con lo cual estamos viendo que esa escritura que se conserva es uno de los documentos más antiguos. Por eso te iba a decir que estamos remontando casi a los primeros. A los primeros épocas cristianas en Motril. Estamos hablando de que Motril, cuando más o menos se establece la primera población cristiana en Motril, 1493, pero ya los cristianos que había en Salobreña ya empezaban a adquirir propiedades en Motril, y una de las escrituras que se conservan en la venta de la Casa del Cadí, que estaba en la plaza
no sé cómo se llamaba en esa época musulmana, pero sí que se conserva, que está en el archivo de la nobleza en Toledo, la escritura de esta casa del cadí musulmán de Motril a Francisco de Vitoria. ¿Estos Vitoria tienen algo que ver con sí tienen que ver, yo creo que sí. Pedro Vitoria, etcétera, etcétera? En realidad, los nombres de la Casa de la Palma de la Francisco Vitoria después, pero sí que hubo en Motril un Pedro Vitoria, que era cuñado de Francisco Ramírez de Madrid, que es el conquistador de esta zona, digámoslo así, de Salobreña y Motril, y ese Pedro Vitoria fue alcaide del castillo de Salobreña, en nombre de Francisco Ramírez de Madrid, y fue un militar que estuvo aquí, y se conservaba, aunque hoy no se conserva, el testamento de ese Pedro Vitoria, muere en 1520, ese militar que fue alcaide de Motril, que tuvo muchas propiedades en Motril, fue uno de los primeros cristianos que estuvo en Salobreña, en el castillo de Salobreña, y adquirió propiedades en Motril, y se conserva el testamento, o por la transcripción del testamento, porque el cronista oficial de Motril, Manuel Rodríguez Martín, lo transcribe en un artículo publicado en un periódico de la época de Motril, a principios del siglo XX. Y sabemos las propiedades que tenía este Pedro Vitoria, que seguramente es el antepasado de los posteriores Victorias que tuvieron Ingenio de la Palma y la Casa de la Palma, pero esas Victorias son del siglo de finales del XVI, principios del XVII, cuando aparecen o sabemos que tenían la Casa de la Palma en Motril, pero este Victoria es el primero que llega a Motril, que estaba casado con una hermana de Francisco Ramírez de Madrid. Y claro, cuando están en la guerra de Granada, la conquista de Granada, Victoria vino a Motril también con esa época de la conquista de Granada. Y el cuñado, que los Reyes Católicos le dan la alcaldía del castillo de Salobreña a Ramírez de Madrid, pues se la da a su cuñado. Y ese Pedro Vitoria, este militar Pedro Vitoria, que estamos hablando, que es el tío del que compra la casa alcalde de Motril aquí. Y hace las funciones de alcalde también, ¿no? No, en Motril no, pero este fue militar. Militar. Yo no sé si fue regidor, no me acuerdo si fue regidor del Ayuntamiento de Motril, pero sí que es verdad que fue uno de los capitanes que son alcaides del castillo de Salobreña y que tienen mando sobre todo el territorio de Motril, Salobreña, ¿no? Es decir, y que evidentemente su testamento de 1520 nos hace pensar que es uno de los hombres más poderosos del Motril de aquella época. Es curioso, pero él tenía una capilla, seguramente en la iglesia mayor, que estaba dedicada a San Sebastián, al que después se le construye seguramente, sobre esos años, la ermita después de San Sebastián, y él ordena en su testamento que se le entierren en la capilla de San Sebastián, que es de su propiedad, y ordena en su testamento, pues seguramente de ahí empieza el culto a San Sebastián en Motril, y que después se haría la ermita, pues unos años después seguramente, porque para 1627 ya estaba construida la ermita de San Sebastián, en esos años después pues se hizo la ermita, pero seguramente con este Victoria él trae el culto a Motril y él paga una capilla en la iglesia mayor dedicada a San Sebastián, con lo cual pues es muy curioso el personaje, que alguna vez había que profundizar un poco en la historia de este Victoria en Motril. Pedro de Victoria o Vitoria, porque se escribe de las dos maneras. Claro. Tendemos a decir Vitoria, ¿no? Pedro de Vitoria, ¿no? Y el reloj de Vitoria. Claro, ese ya fue a finales del siglo XIX, cuando Pedro Vitoria de Ahumada dedica en su testamento la Casa de la Palma, que quería poner, que era su propiedad, quería poner una institución educativa. Y no lo consiguió. No lo consiguió poner institución educativa por problemas de pleitos y tal, al final la herencia. Pero curiosamente, con el paso del tiempo, la Casa de la Palma se convirtió en esa institución educativa o cultural que quería hacer Pedro Vitoria. Al final terminó siendo la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Motril. De una manera o de otra, el testamento se cumplió. Sí, es muy curioso, pero la vida y la historia da mucha vuelta. La verdad que sí. Bueno, pues don Manuel, lo vamos a dejar aquí, porque
precisamente al volver a pasar por determinados sitios, están comprobando cómo van surgiendo determinadas historias aquí en nuestro Motril de antes. Y precisamente llegamos a la Placeta de la Monja, llegamos a recordar en el siguiente capítulo, no sé, Díaz Moreu, que nuestro almirante o capitán de navío, con el Cristóbal Colón, que tenemos ahí para recordar una historia fantástica. Así que aquí lo vamos a dejar con todas estas historias que vamos recopilando, como digo, hechos, actos, acontecimientos relevantes de nuestra historia que vamos repasando para todos ustedes. Así que les esperamos, como ya saben, en nuestro próximo programa, aquí en la televisión de Motril, en nuestra alquería. Sigan apostando por nosotros y sigan viajando en el tiempo con esta alquería y con la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.